Contabilidad al aire. Donde los números cuentan historias. Bien, buenos días, jóvenes. Es un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo al Colegio de Contadores, agradeciendo a la Radio UADO por esta invitación y este espacio para tocar este tema tan relevante, lo que es el concepto de ajuste del subsidio para el empleo a fin de mes. Si bien es cierto, es un tema relevante y novedoso, es un tema que cuida la salud laboral y en buena armonía entre los trabajadores, la correcta aplicación, y para estos efectos hay que tener un conocimiento integral de su efecto. Y para abonar a este tema nos acompaña el contador público certificado Juan Carlos Rodríguez Fierro. Adelante, amigo, tiene uso de la voz. Muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Y pues la idea es ver este tema, ¿no? del subsidio para el empleo y su ajuste a fin de mes, ¿no? Para resolver dudas o situaciones comunes, ¿no? Que se pueden presentar con los trabajadores, sobre todo en la semana 5, que es donde se tiene que hacer el ajuste, ¿no? O en la quincena 2, ¿no? Dependiendo de la periodicidad de pago. Así es, amigo. ¿Qué te parece si iniciamos con el concepto de subsidio para el empleo? ¿Qué se entiende? ¿Hasta dónde llega ese concepto o hasta dónde lo podemos comprender para estos efectos? Miren, el subsidio para el empleo ya tiene muchos años, ¿no? Que se aplica en nuestra legislación y es más que nada un apoyo o subsidio, como su nombre lo indica, que otorga el gobierno federal a través de los patrones o de los empleadores para disminuir la carga de ISR de los trabajadores, ¿no? Entonces... hasta ahí, Juan Carlos, comentas un punto muy importante. Dices, para disminuir. No quiere decir que la va a eliminar o la va a extinguir, ¿no? Porque sí tuvo un cambio importante de la reforma del 2024 a la fecha, como tal, ¿no? Que en su defecto, antes, ¿qué nos comentas la aplicación o el mecanismo que teníamos antes? Porque en base a usos y costumbres lo siguen aplicando igual. Mira, como bien comentas, el 1 de mayo del 2024 se publicó un nuevo subsidio para el empleo, ¿no? A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la principal diferencia de ese decreto nuevo que nos rige hasta ahora, del 1 de mayo del 24 en adelante, es que aumentaron el límite de ingresos que puede tener un trabajador para recibir ese subsidio de 9,081 pesos. Entonces, todos los trabajadores que ganen 9,081 pesos hacia abajo tienen derecho a ese subsidio. Ese importe sale prácticamente del salario mínimo del 2024 por 1.20 por 30.4. Entonces, eso está elevado al mes. ¿Sale? Entonces, todos los que ganen el salario mínimo más un 20% elevado al mes, pues tienen derecho a ese subsidio. Entonces, como comentabas, el principal cambio que hubo pues fue el aumento del límite de 7,000 que estaba antes, 7,400 a 9,081. Ese fue uno. Entonces abarcas a más personas que tengan derecho de subsidio porque el salario mínimo ya nos había rebasado. Ese fue un cambio. Y el segundo cambio es que el subsidio para el empleo se otorga hasta el importe del ISR a cargo. Pues entonces, en este nuevo subsidio, ¿no? Entonces, si una persona tiene un ingreso de 9,000 pesos y salió un ISR de 200 pesos, pues tiene un subsidio hasta esa cantidad. Y anteriormente, si el subsidio era mayor, se le entregaba en efectivo al trabajador, pues, y ya el patrón que lo entregaba, pues tenía derecho a aplicarlo contra ISR propio o contra ISR retenciones por salarios, ¿no? De terceros. Entonces ese fue el principal cambio, que a partir de que se publicó, te doy el subsidio hasta tu ISR a cargo. Ese es un tema muy importante, Juan Carlos, porque en el antecedente, si bien es cierto, siempre había subsidio a favor del patrón y lo podía acreditar, ¿no? Con este cambio del supersalario mínimo, pues incrementa la base y las tarifas sigue siendo la misma. Es la causa y efecto de que siempre hay ISR a cargo y el subsidio, aunque se abrió la puerta, hizo más rango, hizo el renglón más amplio, pero no alcanza el subsidio para acreditarlo contra el ISR a cargo de la tarifa. ¿Sí me explico esa parte?
Sí. Porque sí, bien es cierto, dice, hey, son de 7,000 pesos que eran antes, de 7,000 pesos pasó a 9,000, a 9,000 en el 24 y a 10,171 en el 25. Más sin embargo, la tarifa sigue siendo la misma. Sí. Y siempre va a salir y se recargo, aunque esté el subsidio para aplicarlo para esos efectos. Me adelanto un poquito en el tema. Y si nos vamos con la gente que gana el salario mínimo, si aplico la mecánica de la norma, le va a salir y se recargo. ¿Qué hacemos? Pues sí, se recargo. Mira, en ese caso, sí, por lo regular, como comenta aquí Cindy, y el SAT ya lo sabe, o sea, es muy difícil que tú mires un subsidio para el empleo por pagar, ¿no?, a los trabajadores ya del 2024 hacia adelante, ¿no? Digamos que es imposible, ¿no? Entonces, si yo aplico la mecánica como debe de ser, o sea, normalmente al trabajador le va a salir ISR a cargo por lo regular, ¿no? O sea, en la gran mayoría de los casos, o sea, traigo dos casos aquí, o sea, uno es el que estamos comentando, de que si es un trabajador del salario mínimo, entonces, si es un trabajador del salario mínimo, gana 278.80 por 7, gana 1,951.60 a la semana. Entonces le aplicas la tarifa que está en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, entonces te da un ISR, que es la tarifa semanal, de 139 pesos, menos 109 pesos de subsidio ahorita, vigente en 2025, o sea, traes 139 menos 109, traes 30 pesos de ISR, ¿no? Sin embargo, recordemos que el artículo 96 te dice que no se efectuará retención alguna a los trabajadores de salario mínimo, ¿no? Entonces, pues los de salario mínimo tienen derecho a ganar su salario mínimo por 7, si es semanal, y van a recibir ese salario íntegramente, sin retención de ISR, por lo tanto no la vas a timbrar en la nómina, lógicamente, y sin retención de IMSS, porque en la parte del IMSS el patrón está obligado a absorber la cuota obrera, ¿no?, de los trabajadores de salario mínimo. Entonces, ese es un escenario, ¿no?, que la autoridad no va a mirar subsidio para el empleo y el trabajador sale beneficiado porque recibe el salario mínimo sin deducciones, ¿no? Sí, y el otro escenario, nada más para comentar, si pudieras tener un trabajador que gane en una semana, que trabaje 2 días, que sea de nuevo ingreso, 2 días, entonces gana 278 por 2, entonces su ingreso de la semana son 500 pesos, ¿no?, alrededor de 500 pesos, entonces le aplica la tarifa de la semana y tiene derecho a subsidio, entonces no le va a salir a cargo, ¿no? Ese podría ser otro escenario. Pero volvemos al punto que comentabas ahorita, del trabajador que gana el mínimo como tal. A ese trabajador sí le sale en base a la aplicación y se recargo, y no le va a alcanzar el subsidio para cubrirlo. Y si llegas a cometer el error y lo manifiestas en el sistema, tendrías una consecuencia de fiscalización, pues, como tal. Sí, esas cartitas de invitación que te llegan al correo y te dicen, me debes ICR, me los pagas. Lo correcto es manifestar el subsidio causado, ¿no?, o sea, del periodo, que son para la semana, son 109.29 pesos. O sea, lo correcto es manifestar ese subsidio para que el trabajador tenga derecho a aplicarlo si presentara su anual, ¿no? O sea, por lo que tú comentas, en el ISR que estamos hablando de 30 pesos a cargo, o sea, lo correcto es no timbrarlo en la nómina, porque si lo timbras, pues ya estás manifestando a los sistemas y a los cruces y amarres que hace el SAT que debes 30 pesos de un trabajador, ¿no? Ahora, si tienes 100 trabajadores, pues ya marca la diferencia, ¿no? Entonces, lo correcto es no timbrarla, ¿no? Ahí realmente queda un interrogante, que es, ¿qué pasa si el trabajador labora en esta empresa A con un salario mínimo y por las tardes labora en una empresa B con un salario mínimo? Entonces, realmente, por lo que respecta al ISR, pues no le van a retener ninguna de las dos, pues, pero como tiene 2 patrones, está obligado a presentar la anual, y en la anual, pues sí le va a salir ISR a cargo, ¿no? O sea, lógicamente, porque tienes 2 patrones y ya no eres del salario mínimo para efectos del SAT, ¿no? Aunque un patrón te integre el subsidio y el otro no, en el timbre. Entonces, ese tipo de interrogantes son las que quedan todavía, ¿no? Los que tengan 2 o más patrones de salario mínimo, pero están obligados a... Bueno, entonces en ese ejemplo que estás poniendo, no gana un salario mínimo, gana 2 salarios mínimos. Sí, lo que pasa es que
ganas 2 salarios mínimos. Pues. Lo que pasa es que dos patrones diferentes, pues son sí, 2 salarios. Sí. La obligación en ese caso ya recae sobre el trabajador, pues. Así es. Que si tú lo quieres ver así, o sea, pues te estás financiando impuestos en todas las semanas, sí. Y al final del año pues vas a pagar el impuesto que corresponda, lo puedes diferir a 6 meses. Te la voy a poner un poquito más complicada, Juan Carlos, para efecto de que quede más claro esto, ¿no? Si todas las prestaciones que sean calculadas en base al salario mínimo no causan ICR. ¿Estamos de acuerdo? Más allá que si el subsidio le va a alcanzar o no le va a alcanzar. El subsidio no le va a alcanzar a cubrir el ICR a cargo. Sí, por el motivo causan... que comentamos. Porque incrementó la base, pero no incrementaron las tarifas. Sí. Entonces las tarifas pues siguen calculando ICR a cargo y el subsidio pues no cubre el ICR a cargo y hay una diferencia que si bien es cierto, he escuchado que ciertos patrones sí se lo están reteniendo al trabajador, ¿eh? Porque vamos allá, a veces en la nómina o en el recibo de nómina estamos viendo sueldo del salario mínimo, vacaciones del salario mínimo, aguinaldo del salario mínimo. Sí. Entonces, todos esos conceptos. Horas extras de salario mínimo. Horas extras de salario mínimo. Sí. Por disposición y por la Constitución dice que cualquier prestación que se calcule en base al salario mínimo no debe de causar ICR. Sí, bueno, realmente el 96 de la ley de ICR te dice que el patrón no está obligado a efectuar la retención. O sea, entonces... Así es. Sí, o sea, tienes un trabajador que gana el salario mínimo y los accesorios, o sea, que le podríamos llamar así, que son las vacaciones, la aguinaldo, horas extras, siempre y cuando estén de las 3 horas, 3 días. Así es. Que estén dentro de lo que permite la ley. Entonces, en esos casos particulares, pues el patrón no está obligado a retener ese ISR, ¿no? Entonces, ni a timbrarlo en la nómina, pues ni a hacer el cargo en deducciones. O sea. Entonces, eso lo quitas, lo eliminas. Hay unos programas que lo hacen automáticamente, otros manual. Así entonces es. ya quedará en el trabajador cuando presente el anual, pues pagar ese, digamos, de financiamiento. Pero ya, sí es correcto lo que estás comentando. Entonces, sí, realmente todo está, o sea, se timbra grabado y exento lo que corresponda. No hago retención porque es un trabajador de salario mínimo, siempre y cuando esté dentro de los límites de la ley. Y ya el trabajador, pues le queda esa responsabilidad. Por eso es que el SAT está mandando tantas cartas de invitación a los trabajadores, pues porque tienes timbrado con un patrón, o a lo mejor con 2, a lo mejor de forma simultánea. Entonces, muy probablemente si tú presentas la anual, te va a dar saldo a pagar en esa anual. Entonces, pues ya queda a una situación de cada contribuyente de revisar cómo está cada trabajador para ver si presenta o no presenta, ¿no? Si cae en el supuesto de presentar que rebase los 400,000, que tenga dos patrones de forma simultánea, o si no la presento y mando una aclaración nada más. Ok, muy bien. ¿Qué te parece si nos regresamos al subsidio para el empleo y nos indicas en qué conceptos no aplica el subsidio como tal? Sí, miren, el subsidio para el empleo aplica específicamente para el tipo de régimen 02, que es sueldos y salarios, y específicamente para las que no son indemnización, ¿no? O sea, indemnizaciones o pago por separación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues aplica para todo lo que sea sueldos, o sea, sueldos, vacaciones, prima, bonos, productividad, todo. ¿Qué no aplica? Indemnización y pago por separación, que es cuando el trabajador pues es separado de su puesto, ¿no? O pasa en una situación que se tenga que ser separado, que tenga que ser separado el trabajador y ya le tienes que pagar los 3 meses o la prima de antigüedad o los 20 días por año, ¿no? Entonces, para esos 3 conceptos de indemnización no aplica. Y aplica solamente para todo lo demás de sueldos. Y tampoco aplica para los otros regímenes, ¿no? O sea, pues tienes un régimen de asimilados de cooperativas, de asimilados por actividad empresarial, entonces para ellos tampoco aplica. Asimilado. Entonces, ellos serían, ¿no? Y los límites son, como bien comentamos, o sea, para el año pasado hasta 9,081 pesos y para este año son los 10,171, que esa cantidad se publicó en el diario oficial el 31 de diciembre del 2024. Entonces, ¿qué esperamos? Que para este 31 de diciembre o 30 de diciembre se publique la actualización para el próximo año. Que si el salario mínimo aumenta el 12%, pues es el salario mínimo por el 12, por el 1.20
por los 30.4, nos da como resultado 11,391. Entonces el subsidio va a andar más o menos a ese nivel de ingresos, 11,391 para el 2026. Así es. Y aquí va a ser importante comentar, Juan Carlos, que sí se debe recalcular a final del mes. Sí. Porque el subsidio, el decreto nos habla de un subsidio mensual, que lo puedes aplicar de forma proporcional, ya sea tus pagos sea semanal, o sea quincenal, pero el subsidio, el decreto en sí dice que debe ser máximo el tope, que son los 475 pesos por mes. Y en base a ese ¿qué nos comentas, Juan Carlos? Sí, mira, ahí tocaste dos temas que son principales, ¿no? El primero es que yo tengo un ingreso de 10,171 y tengo un subsidio al mes de 474.64. Entonces, eso es lo que tengo al mes. Si yo hago pagos, ya sean quincenales, por 15 o 16 días, son quincenales, el periodo es quincenal, catorcenales, decenales, por 10 días o 11, depende, ¿no? Del 30 o 31, semanal y diaria. Entonces, el mismo subsidio, en la misma publicación original del 1 de mayo del 24 te dice, hey, vas a agarrar el ingreso, los 10,171, y lo vas a dividir entre 30.4 y lo vas a multiplicar por los días del periodo, 15, y así se determina el límite para recibir subsidio, ¿no? Eso nos da 5,018.60. Y el subsidio hacemos lo mismo, o sea, te dice, el punto número 1 que hemos tocado es cómo se determina, ¿no? Son el subsidio es 474.64 mensual. Lo divido entre 30.4, que es un promedio del mes, y lo multiplico por 15, y ya me da el subsidio de cada periodo para quincenal, ¿no? Y hago lo mismo para semanal, o sea, los 474.64 entre 30.4 por 7 y me da el subsidio semanal, y así. Ahí nada más una observación, o sea, las tablas del anexo 8, que te da las tablas del artículo 96 del ICR, las que tienes que aplicar, te hablan de todos estos periodos menos del catorcenal. Pero en la práctica sí, hay veces que sí hemos visto que hay nóminas catorcenales. Entonces lo que hacemos es que la semanal multiplicamos por 2 los rangos y así aplicamos la tarifa catorcenal. Que ya no se recomienda tanto porque el ajuste de subsidio fin de mes pues te va a afectar muchísimo, porque tienes 14 días por 3, tienes como 42 días. Eso nos lleva al punto B. O sea, el punto A, cómo se determinan los límites y el subsidio, pues ya lo manejamos, ¿no? Que es el límite o el subsidio entre 30.4 por los días del periodo. Hasta aquí, normal. Juan Carlos, vamos bien, mira. Pero ¿qué va a pasar, Juan Carlos? Y aquí es donde nace la controversia. ¿Qué pasa cuando a ese trabajador tú le otorgas un bono de compensación a final del mes? Sí. Entonces se superan los parámetros de los 10,171 para tener el derecho como así tal. Es. Entonces, eso nos lleva al apartado B, ¿no? O sea, al segundo punto que estamos manejando. O sea, así es. ¿Cómo es lo ideal para manejar el cálculo del ISR de retenciones por salario de los trabajadores? ¿Qué es lo ideal? O sea, lo ideal es hacerlo como lo hace la guía del SAT. ¿Y cómo lo hace la guía del SAT? Se guía, o sea, el principio es la misma guía y el anexo 8, ¿no? De las tarifas por periodo, ¿no? Ahí está la clave. Si yo tengo un periodo quincenal, lo correcto es aplicarle la tarifa de todos los ingresos de esa quincena, la tarifa quincenal del anexo 8, que está por actualizarse para 2026, ¿no? Hay que estar atentos. Entonces le aplico la tarifa quincenal y a ese mismo ingreso quincenal le aplico la tarifa del subsidio para el empleo quincenal, que es con la mecánica que comentamos, 30.4 por 15. Entonces ya tengo el ingreso, el ISR y el subsidio de la primera quincena. Así es. Ahora, que el problema está en las segundas quincenas, por lo regular, pues, porque yo tengo que hacer ese procedimiento que ya mencionamos, es aplicar la tarifa del periodo, la quincenal, y el subsidio. Pero adicionalmente, tengo que hacer 2 candados adicionales, o sea, 2 pasos adicionales a lo que hago en la primera quincena. O sea, el primero es, el cálculo es el mismo, ya lo hice. Entonces, enseguida tengo que hacer, el primer paso es, ¿qué ingreso tuve en la primera quincena? ¿Y qué ingreso tuve en la segunda quincena? Sumo el ingreso de la primera quincena, que son 5,000 pesos. Y en la segunda quincena son 5,300.
Entonces ahí digo, mi ingreso, entonces en realidad en este mes fueron, porque fue de 16 días, ¿no? Sí. 5,000 y 5,300 aproximadamente. Entonces tengo 10,300. Entonces, 10,300 es menor, o es mayor, perdón, que los 10,171. Entonces, ese mes no tuve derecho a subsidio. Ahí está la llave. Sí, entonces... 5,000 más 5,300. ¿Y el subsidio que le diste en la primera quincena? Se lo tengo que descontar en la última nómina del mes. Entonces, ahí está la clave. ¿Quién lo paga? Lo va a pagar el trabajador. O sea, yo se lo estoy descontando al trabajador. Entonces, ese primer paso es el de ver el ingreso, ¿no? Y si rebasó. Entonces no tiene derecho a subsidio. El segundo paso es descontarle ese subsidio que le di en la primera quincena. Uno. Y el segunda, pues no tiene derecho a subsidio causado ese periodo. Entonces te va a dar más ISR. Entonces hay un doble impacto. El impacto es... no tiene derecho a subsidio en esa segunda quincena, te va a dar más ISR y adicionalmente tengo que quitarte el subsidio causado que te di en la primera quincena. Ese problema pasa mucho con las maquiladoras, por ejemplo, o con todos los patrones que pagan de manera semanal. Normalmente 2 meses en el año hay 5 semanas. Entonces tú te guías por la fecha de pago. Entonces si un mes tiene fecha de pago 5 semanas, o sea, vas a pagar 5 semanas. En la quinta semana, tú haces tu cálculo normal, ingreso, la tarifa del anexo 8, y haces los 2 pasos siguientes. O sea, a ver, ¿cuánto recibió en las 5 semanas? O sea, en el ingreso, o sea, recibió 10,171. Bueno, tiene derecho a subsidio. Sí. No recibió más de 10,171, no tiene derecho a subsidio. Hay que quitárselo. Hay que quitarse retroactivo. Hay que quitarse retroactivo, sí. Pero primero... sí tiene derecho a subsidio, 10,171. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ver cuánto subsidio ya le diste en la semana 1, 2, 3 y 4. Y en la semana 5 le vas a dar lo que le falte para completar los 474.64. Fíjate, Juan Carlos. Ahí está la clave para poder timbrar. Ahí está la clave también. Y es importante lo que estás comentando, 5 semanas dentro de un mes. Sí. Si yo saco la operación por días, no me da. Son 35 días. 35 días, no es el mes. Y Así aquí es. habla de un subsidio mensual. Entonces, nótese que lo que manda es el pago dentro del mes. Sí, el así pago es. es el que manda. Si son 5 pagos entre el mes, te afecta. Pues. Así es, sí te afecta. Te afecta en el subsidio, pero no te afecta en el ISR, porque hay una opción en resolución fiscal que dice que puedes aplicar las tarifas semanales. Y ya con eso, pues. Pero en el subsidio sí te afecta. Exactamente, te tendría que quitar, porque el subsidio habla de un mes calendario. Sí. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica, Juan Carlos? Y suena tipo risa, pero es algo lógico y es algo que dices tú, la verdad que muy técnicamente, estratégicamente, lo están haciendo. El trabajador no es tonto, el trabajador sabes qué está haciendo, y lo platicaba en la mañana con un amigo. Deja de asistir un día o dos. Exacto. En la semana 5. No va a ir y no se lo comunica al patrón, porque él está visualizando que le van a pagar un bono de compensación y le va a impactar en el ICR. No, dijo, me van a quitar más ICR, mejor me voy a enfermar tal día y no voy a ir 2 días para que el impacto sea menor. Sí, porque el impacto, si rebasa los 10,171, es de 71.81 pesos. Y si rebasas esa cantidad, pues te quitan los 400 pesos de subsidio. 100 que te dieron en las semanas 4 previas, en las 4 semanas previas a la quinta. Entonces tienes un impacto de arriba de 400 pesos. Y volvemos al punto de inicio, Juan Carlos, que aquí a lo mejor es un tema controvertido, pero dices tú, si le vas a dar un bono de compensación o gratificación, pues está fuera de los parámetros que habíamos comentado. Se recomienda dar en la semana número 5 para que ese mismo bono absorba ese porque mismo realmente ISR. le vas a dar un bono de 1,000 pesos y le vas a quitar los 500 pesos de ISR. Sí, le toca un bono de 400 pesos. Sí, ahí estamos jugando, patrón. Ahí la recomendación es pagarla en la semana 5 ese bono, porque es peor
pagarlo en la semana 2, Sí. esos 1,000 pesos, y ya se lo diste. Y en la semana 5, su semana normal, y aparte quitarle los 400 de ISR. Entonces, ahí la única recomendación que damos es, si vas a pagar bonos, vacaciones pagadas por alguna razón, un premio de productividad o algo, Sí. págalo en la semana dos. en la semana 5, porque Ok. que absorba el mismo Está bien, está bien. ISR, Pues coincido contigo, pues que coincido. absorba. No vamos a alegar ese Entonces, tema. mira, nada más, aquí por ejemplo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Es que no entregarte de más, subsidio de más, pues, o sea, de entregarte hasta lo que te corresponde si tuviste ese ingreso de 10,171. ¿Qué pasaba antes? Que los sistemas de nómina, o sea, prorrateaban, pues entonces tú tenías un ingreso de 5,000 pesos en la primera quincena, entre 15, y ya te da uno diario, ¿no? Por 30.4 y aplicabas la tarifa, ¿no? Entonces, había muchos casos donde te daba subsidio y ya había rebasado el rango, o sea, es el mismo ejemplo, ¿no? 5,352 entre 16 por 30.4, o sea, te da subsidio. Pues, eso es lo que pasaba. Eso pasaba del 2019 hacia atrás. Este subsidio este ajuste lo publicaron en la guía en noviembre del 2019, aplicable a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, pasaba que prorrateábamos entre 30.4 y pasamos por alto que ya había rebasado el límite del subsidio. Entonces, por eso la autoridad en su momento, pues, nos enseñó cómo debemos hacer el ajuste. Con las cartas de invitación. Cómo debemos calcular el subsidio al empleo. Ahí nada más con las cartas de invitación que están llegando, pues, están llegando mucho de subsidio también, o sea, porque yo aplico ahorita un subsidio que tengo de años anteriores, pues se recomienda que sea dentro de los 5 años, ¿no? O sea, si yo estoy aplicando ahora en septiembre de 2025, pues que sea dentro de los últimos 5 años ese subsidio, que no sea que no sea anterior, porque si no, el SAT te va a llevar una auditoría y te van a quitar ese saldo y te lo van a cobrar. Entonces, aunque, Juan Carlos, ahí es un tema perdón que te contradiga, pero cuando el subsidio habla de acreditamiento no le pone fecha de vigencia. No te dice tienes 5 años, dice acredítalo contra el impuesto a cargo. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en la práctica, pues sí. A lo mejor son 500, 1,000 pesos, pues no te van a pintar, es más la carga administrativa que te va a llevar, ¿no? Y es importante lo que comentas, pues en la práctica sí está considerando la autoridad los 5 años. Así es. Como vigencia del derecho, pues como hay una situación ahí que antes el subsidio de empleo se llamaba crédito al salario. Entonces ahí te dice específicamente cuando nace del crédito al salario y pasa a migrarse a llamarse subsidio para el empleo y hacer otra mecánica, te dice el crédito al salario, el crédito al salario lo vas a usar, el saldo que te quede hasta agotarse. Te lo dice en ley específicamente. Y en el subsidio del empleo nunca habla de plazos, pero tampoco te dice, este subsidio del empleo lo vas a usar hasta agotarse, no te lo especifica. Entonces, de ahí se aprovecha la autoridad. Pero como es un derecho, no es una obligación. Y en el derecho, la autoridad, para que lo pueda coartar, tiene que decir tajantemente cuál es su plazo de vigencia. No, sí tiene razón en todo lo que está diciendo, pero en la práctica, la autoridad, coincido en la parte de la práctica, está dándole un poquito más la razón y la comodidad de evitarte ese tipo de la autoridad lo está situaciones incómodas, pues también, ¿no? Sí. Muy bien. Hay otro comentario, por ejemplo, o sea, ya hablamos del salario mínimo, que ese no tiene problemas. Entonces, el salario ideal para tener derecho a subsidio es de 290.60, que se determina de los 10,171 entre 35 días. Entonces, ese es el salario ideal. Cuando tengas 5 semanas, 10,171 entre 35, pues vas a ganar 35 días, entonces vas a tener subsidio. Ya un centavo arriba de eso y ya te va a afectar en 500 pesos a la siguiente. O te vas a descansar 2 días. Si vas a ganar un poquito más, te ganaste un bono, pues ya vete a descansar unos días. El trabajador que sabe, pues ya. Como buen mexicano, ¿no? La puede como buen mexicano, ¿no? Pero a veces dices, pues sí, o sea, en la quincena también, o sea, a veces conviene pagar quincena de 15 días por eso, precisamente por lo que estamos platicando, ¿no? Así es. Entonces el salario ideal es 290.60 en la semana. Y en la quincena, el salario ideal es 313.66. ¿De dónde sale? Sale de los 10,171 entre 30.4 por 15. Eso es lo que tienes que ganar en una quincena. Eso lo divides entre 16 días y ese es tu salario ideal para que tengas derecho a subsidio cuando tengas quincenas de 15 días o de 16 días. Digo, nomás es como
como comentario. Y si no quieren tener problemas de subsidio ni nada de esto, pues páguenle más de 334.58. Entonces ahí ya no tienes derecho a subsidio. 334.58. Ni en semana, ni en semanal de 7 días, ni en de 4, ni en mensuales de 4 semanas, ni en mensuales de 5 semanas. 334.58. Pero no tiene derecho a subsidio nunca el trabajador. Entonces siempre pagó ISR, mucho ISR, ¿no? Entonces, esos salarios son las claves, ¿no? El salario mínimo, 290.60 para la semana, 313.66 para la quincena y 334.58 para la semana que no tengas derecho a subsidio. ¿Te parece, Juan Carlos? Si por los tiempos ya vamos, ¿nos puedes dar un resumen, una conclusión de esta charla tan interesante, Juan Carlos? Miren, no, pues la conclusión sería que es muy importante determinar el subsidio al empleo de manera correcta, ¿no? Esto ya viene desde el 2020, esta mecánica pues no es nueva, ¿no? Viene desde el 2020. Entonces, pues debemos de tener cuidado en la última semana del mes, o sea, así te dice la guía, ¿no? La autoridad no te dice, oye, vino en la primera semana y en la segunda, y ya en la tercera para adelante ya no vino. Entonces, pues ahí ya no hay obligación, pues, porque seguramente pues va a tener derecho a ese subsidio, ¿no? El problema viene cuando tenemos 5 semanas realmente. Entonces, pues la recomendación sería nada más revisar el cálculo aleatoriamente de 1 o 2 trabajadores, ¿no? que tengan ajuste de subsidio para ver cómo lo está haciendo el sistema, ¿no? Pero sería tener precaución en eso, porque al final del día, ese subsidio causado, el trabajador lo puede aplicar en su declaración anual, como es una disminución del ISR a cargo del trabajador. Entonces funciona como tipo pago provisional o como una retención de ISPT, ¿no? Entonces es importante que esté timbrado y bien calculado, porque el trabajador lo aprovecha. ¿Sale? Okay. Claro, no va a originar un saldo a favor, ¿no? Eso ya está marcado desde que era subsidio del empleo antes del 2020, ¿no? Del 2019. Entonces, pero sí se aplica, ¿no? Y pues sería eso, la invitación a revisar el cálculo y ya afinarlo para poder dedicarte a otras cosas, ¿no? Que ya no estar batallando con ese ajuste. Es importante revisar el cálculo, revisar tu nómina, revisar sus trabajadores. Si están con el salario mínimo, no deben de llevar ISR a cargo timbrado, porque la consecuencia es que el SAT o el robot del SAT te lo va a venir y te lo va a cobrar como tal, ¿no? El sistema mismo debe de estar habilitado para que te calcule 0 ISR de esos trabajadores que están con el salario mínimo como tal, ¿no? Sí, y ya como último comentario, pues la invitación va a ser estar atentos ahora en 2026, porque van a cambiar las tarifas. Muy probablemente actualicen la tarifa de subsidio del empleo, entonces hay que determinar otra vez si tienes salario mínimo, pues sale este escenario. Si tengo el límite del nuevo tope del ajuste de subsidio del empleo en el mes, pues tengo este escenario. Si lo rebaso, ¿qué efecto tengo en la semana 5? Y ya pues a los que no le entrego subsidio, determinar esas cantidades para poder hacer las corridas de nómina, ¿no? A veces conviene más estar en salario mínimo, porque gana más el trabajador en efectivo, pues, que estar con un poquito más arriba del mínimo, porque ya le retengo IMSS y aparte el subsidio, y ando batallando con el ajuste de subsidio, ¿no? Pero pues es muy importante tener al trabajador registrado con el salario real, porque si hay un riesgo de trabajo, hay una enfermedad general, hay un accidente o algo que está fuera de nuestro control como patrones o empleadores, pues queda desprotegido el trabajador o parcialmente desprotegido con un salario menor. Entonces, pues ahí está la conclusión, y espero que les haya gustado y haya sido de su interés. Bastante importante, y un tema sin lugar a duda de mucha controversia, muy relevante. Pues no queda más que agradecerle a la Radio UADO y al Colegio de Contadores. Gracias, Juan Carlos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo episodio de Contabilidad al Aire, donde los números cuentan historias.